Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos platicando del proceso electoral 2014-2015 desde la perspectiva de la Sala Regional Monterrey. Ustedes saben que hemos hecho un recorrido prácticamente por todo el país y bueno, pues lo continuamos, ahora cerramos con Monterrey y está con nosotros, y le aprecio mucho que así lo haga en esta ocasión, a Marco Antonio Zavala Arredondo. Él es magistrado presidente de la Sala Regional de Monterrey y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues fue un proceso realmente muy interesante. Cada una de las salas regionales tuvieron pues aspectos muy destacables, aspectos totalmente distintos, porque la ley ahora se aplicó de una manera totalmente diferente. Pero te quiero preguntar primero si ya está totalmente cerrado el proceso o qué es lo que todavía falta. Bueno, en esas estamos todavía, cuando menos en el ámbito de la Sala Regional Monterrey, todavía tenemos algunos asuntos relacionados con la elección, con las elecciones que hubo el 7 de junio, particularmente con las elecciones locales y las de un estado en específico, que es la de Nuevo León, que la toma de posesión está programada para finales del mes de octubre. Y todavía nos quedan algunos 4 asuntos, digo, son más asuntos, pero relacionados con 4 elecciones municipales. Entonces, concluidos esos asuntos, podríamos ya decir que tendríamos ya finalizado todos los juicios y recursos relacionados con este proceso electoral ordinario, tanto federal como los distintos procesos locales que hubo en esta circunscripción, que correspondieron a los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y, si mal no recuerdo, se me está pasando uno, Querétaro. Querétaro, Nuevo León, que también Nuevo León, por supuesto, sí. Fue uno de los más interesantes, ¿no? Mediáticamente hablando por este tema de las candidaturas independientes. Y si te parece bien, nos detenemos primero en Nuevo León, por supuesto, en donde ganó un candidato independiente, ni más ni menos que la gubernatura. Ya hemos hablado mucho del Bronco, hemos hablado mucho de este personaje después de que ha tomado posesión y bueno, ahora por todas las implicaciones que ha tenido a nivel nacional, las declaraciones que ha hecho. Pero candidatos independientes, ¿cómo llevó la Sala Monterrey este proceso? ¿Cómo fue el asunto, por ejemplo, de los recursos para los independientes? ¿Cuáles fueron las impugnaciones? ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué casos llegaron ahí con ustedes? Fundamentalmente, tuvimos asuntos relacionados con candidaturas independientes a lo largo de todo el proceso, tanto para ver cuestiones relacionadas con requisitos, con las convocatorias estas que tenían que lanzarse, tanto por la Autoridad Electoral Nacional como por las distintas autoridades electorales estatales o locales, en donde definían los requisitos y tiempos para la presentación de solicitudes de todos aquellos que estuvieran interesados en participar en alguna de las candidaturas independientes. Se definían los papeles que habían que presentarse, las exigencias, requisitos, edad, etcétera, los tiempos precisamente, y después hubo impugnaciones, por supuesto, relacionadas con la idoneidad de esos requisitos que se estaban solicitando, que se resolvieron de manera oportuna y siempre, cuando menos desde la perspectiva de la Sala Monterrey, tratando de hacer efectivo, ¿no?, el derecho ciudadano a postularse de manera independiente a los partidos políticos. Tenemos ahí algunos asuntos con criterios interesantes, sobre todo relacionados con la oportunidad, ¿no?, de que la autoridad debe de manera oportuna comunicarles a los interesados de aquellos defectos que puedan presentarse en la documentación que se está revisando y de una manera tal que no se haga de una manera muy letrística, como parecía algunas lecturas que se hacían algunas de las disposiciones, en donde dependía del momento en el que el interesado presentaba el papel, la oportunidad de tener o no el mismo plazo para subsanar los defectos o omisiones que se presentaran. Pero te digo, ese fue un primer momento. Después hubo impugnaciones relacionadas ya con la negativa o el otorgamiento de los registros de las distintas candidaturas independientes. Donde hubo más fue en el caso de los ayuntamientos. Nuevo León fue un fenómeno muy particular con varias candidaturas independientes. Posteriormente hubo algunos asuntos relacionados con la manera en que debían interpretarse algunas disposiciones, en específico en el caso de Nuevo León. En la ley electoral de Nuevo León hay una disposición que establece que una vez obtenido el registro no puede haber modificación
o sustitución en los candidatos, que es una cosa muy particular porque lo que se registra para los ayuntamientos es una planilla completa, es decir, para ocupar todos los cargos posibles en la elección de mayoría, y se llegó a presentar una situación con una planilla que se registró para la elección del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en donde había unas variaciones de quienes estaban siendo anunciados como que quienes iban a ser candidatos con quienes finalmente fueron registrados. Habría una variación, pues, no recuerdo ahorita el número exacto, pero alrededor de un 30-35% de los integrantes de esos que fueron inicialmente anunciados con los que finalmente fueron registrados, habría una variación. Entonces hubo algún partido político que reclamaba que eso era una sustitución de candidaturas y que no era válido conforme a la ley local que se hicieran, porque de manera previa a la obtención del registro, aquellos que habían manifestado su intención de postularse tenían que obtener apoyo ciudadano, es decir, salir a las calles, promover sus candidaturas, su plan de trabajo, recabar firmas y una serie de requisitos. Y entonces el partido decía, a ver, los apoyos se dieron a una planilla integrada de una manera determinada, no puede hacerse una sustitución posteriormente porque ya no, esas personas no recibieron técnicamente el apoyo de la ciudadanía. El criterio que sostuvo Sala Monterrey y que a la postre fue confirmado por la Sala Superior fue que la limitación es una vez que se hubiera obtenido el registro de la candidatura, que esa prohibición no podía hacerse extensiva a momentos anteriores a la obtención de ese registro y que no era un argumento suficiente para negar la posibilidad de esa sustitución, el hecho de esa variación, porque la gente al momento de que suscribía el apoyo, no suscribía el apoyo única y solamente por Juan o Pedro o Margarito o quien, sino también por un programa de trabajo, o sea, por el conjunto y por un programa de trabajo que se está ofreciendo a la ciudadanía. Entonces se convalidó, ¿no?, tanto el registro que otorgó la Comisión Estatal Electoral en su oportunidad como la confirmación que hizo el Tribunal Electoral del Estado. Pero te digo, esto es más en las primeras fases. Ya después, durante la plena campaña electoral, hubo asuntos relacionados con los límites o topes de financiamiento y gastos de campaña que podían realizar, sobre todo a la luz de cómo debían interpretarse algunas disposiciones que estaban contempladas en la ley electoral de Nuevo León, y también hubo asuntos de esa naturaleza en el estado de Querétaro. Y también un poco, tanto Sala Superior en un caso, ¿no?, que involucraba también la elección de gobernador, por eso se resolvió en Sala Superior, como la Sala Monterrey en un asunto de Querétaro, se decantaron por unas interpretaciones que maximizaran el derecho y la posibilidad de poder contender en condiciones de equidad y no de una forma letrística, porque por ejemplo había en un caso en un municipio de Gualagüises donde había un candidato independiente en donde su tope de gastos de campaña eran algo así como 1,500, 2,000 pesos, o sea, algo que no era acorde con la realidad. Y de ahí nos fuimos después a la elección, ¿no? Y ya con los resultados electorales se presentaron algunas impugnaciones, sobre todo relacionadas con la asignación de regidurías de representación proporcional. Como tú sabes, Lupita, en un ayuntamiento, por disposición de la Constitución, se integra, pues, y conforme lo establezcan las constituciones locales y las leyes electorales y municipales respectivas, es un presidente municipal, un síndico, varios síndicos y una serie de regidores. La Constitución ordena que el ayuntamiento se integra finalmente por dos sistemas electorales distintos, que es mayoría relativa y representación proporcional. Mayoría relativa es quien tenga el mayor número de votos, gana. Y una parte del ayuntamiento debe integrarse de manera proporcional con la votación emitida el día de la elección. Pues bien, se presentó en el caso de Nuevo León que hubo varios municipios en donde, si bien no alcanzaron el triunfo, los candidatos independientes sí obtuvieron un porcentaje de votación importante, un porcentaje de votación superior al que obtuvieron otros partidos políticos que no consiguieron el triunfo. Ese porcentaje de votación en varios casos les hubiera dado o les daba derecho a
que les fueran asignadas regidurías de representación proporcional. Sin embargo, en el caso de la legislación de Nuevo León, hay una disposición que limita la posibilidad de que los candidatos independientes puedan verse beneficiados con este tipo de regidurías de representación proporcional. A la postre, con motivo del conocimiento de 3 asuntos, uno de San Pedro Garza García, otro del municipio de Santa Catarina y uno más del municipio de Santiago, todavía dentro de los que tenemos pendiente de resolver, hay uno en Apodaca y otro en Guadalupe que tienen la misma temática, pero van acompañados de otros y por eso no han podido ser resueltos. Pero fundamentalmente el criterio que adoptó Sala Monterrey fue en el sentido, no hay una justificación válida que impida, ¿no?, que los candidatos independientes puedan acceder también a estos cargos de representación proporcional. El criterio que sostuvimos está constreñido al caso específico de la elección municipal o de elecciones municipales y acorde con la manera en que está regulada la elección municipal en el estado de Nuevo León. Básicamente el ejercicio que hicimos fue comparar cómo son postulados, cómo postulan los partidos políticos a sus planillas y cómo lo hacen los candidatos independientes. Operan de la misma manera en el caso de ayuntamientos. Postulan de la misma manera, es decir, no hay una lista de regidores de representación proporcional que solamente postulen los partidos políticos, no, en términos de la legislación de Nuevo León, de la planilla, de los regidores de la planilla que no haya obtenido el triunfo, de ahí se toman las regidurías de representación proporcional. Entonces teníamos las mismas condiciones, una planilla postulada por partido, una planilla postulada de manera independiente. Los partidos políticos tienen una plataforma electoral, bueno, las candidaturas independientes tienen algo muy parecido que es un programa de trabajo, es decir, lo que veíamos es el principio de igualdad del sufragio. Nos debe conducir o nos condujo a la conclusión de que solamente podemos distinguir cuando haya una razón lo suficientemente poderosa e importante, como para poder concluir que acá sí hay derecho a poder integrar y acá no hay. Analizado el conjunto, como está regulado en Nuevo León, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que era contrario a la Constitución, en específico al principio de igualdad y al derecho que tienen las personas de ser postuladas de manera independiente, que es un derecho que no se agota con la mera postulación, porque la postulación pretende llegar a la consecución, a la obtención del cargo, ¿no? Entonces tenemos esos precedentes interesantes, hay unas impugnaciones a cargo de Sala Superior que vamos a ver qué opina al respecto. Oye, en el caso de, bueno, es como tú dices, interesante esto que ocurrió en candidaturas independientes y ahí cómo se resolvió en esta sala regional. También otro de los temas importantes, el de la paridad. ¿Cómo vieron ustedes las cosas? En Querétaro, por ejemplo, hay una situación interesante con esto, pero ¿es una realidad? ¿Sí se cumple con el 50-50 o ustedes tuvieron muchas impugnaciones o fueron muchos a revisar y a decir, oigan, no se está cumpliendo? Sí, pues te podría decir, yo creo que es innegable, ¿no? O sea, la paridad está ahí, el texto escrito en el artículo 41 de la Constitución, ¿no? La obligación, si quieres tú ser muy letrista, bueno, ahí nada más habla de los congresos locales, pero yo creo que si leemos la Constitución en unión de otras disposiciones que están en tratados internacionales, no hay manera, pues creo yo, de llegar a una conclusión distinta más que opera para todo cargo público susceptible, pues, de que sea pues de integración colegiada, pues a eso me refiero. Cargos unipersonales, pues ahí difícilmente operará. Pero el punto es que aquí operó de manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, tenemos el escenario de cómo ocurrió en el ámbito federal y cómo fue desarrollándose de manera muy distinta en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Nuevo León y en Querétaro. Entonces, cómo las distintas percepciones, actitudes que fueron tomando no solamente las autoridades electorales, sino fundamentalmente la ciudadanía, las interesadas, es que se fue desarrollando o perfilando el cumplimiento y satisfacción del principio de paridad, ¿no? De manera distinta, ¿no? A partir de una misma noción fundamental, la manera en la que se fueron presentando las impugnaciones llevó incluso finalmente a conclusiones distintas. Te pongo 2 ejemplos para no aburrir. Fundamentalmente, en el caso de Nuevo León,
¿no? En el caso de Nuevo León, se establecía una reproducción, ¿no? en la Constitución y en la legislación electoral de lo que ya establece la Constitución, es decir, la obligación de los partidos políticos de postular de manera paritaria en la integración del Congreso local. De manera adicional, en la legislación electoral de Nuevo León se previó también la paridad para la integración de los ayuntamientos, pero ahí se acababa, nada más el mero enunciado no establecía reglas específicas para la articulación y para hacerla posible. En virtud de eso, y yo creo que fue importante un posicionamiento, una manera de entender las cosas de manera muy particular por parte de la Comisión Estatal de Nuevo León. En el mes de diciembre del 2014 emitió un acuerdo en el que estableció lineamientos para el registro de las candidaturas, ¿no? Tanto a las diputaciones como a los ayuntamientos, y estableció ya unas reglas específicas que tenían que ver con paridad, ¿no? De manera de, pues, un poco de ir garantizando la paridad en la postulación, ¿no? Y que trataban de desarrollar ese mandato directriz general que está en la Constitución y en los tratados internacionales. Fue materia de impugnación. Hubo partidos políticos que no estuvieron de acuerdo porque consideraron que la autoridad administrativa se extralimitó al momento de emitir esta serie de acuerdos y ellos a la vez consideraban que se estaba restringiendo su autodeterminación, ¿no? Al interior para definir de la manera en que ellos estimaran más prudente todas esas cuestiones. A final de cuentas, el Tribunal Electoral del Estado revocó esas partes del acuerdo relacionadas con la paridad, salvo en un aspecto muy puntual, y eso motivó la presentación de varios juicios por parte de un conjunto de ciudadanas y de ciudadanos que nos condujo a la revocación de la sentencia del Tribunal Electoral local y finalmente la conservación de ese acuerdo primigenio, ¿no? En los términos en los que estaba. Pero era un acuerdo que no contemplaba, por ejemplo, la paridad horizontal, ¿no? Es decir, no garantizaba que en el conjunto de todas las postulaciones de los partidos para los ayuntamientos hubiera un mismo número de candidatas mujeres a presidencias municipales que de candidatos varones. Entonces, porque fue algo que no previó en esos lineamientos y tampoco fue materia de impugnación. Cuando llega la impugnación con posterioridad, ya con esa pretensión muy específica, se desestimó a partir del criterio que tuvimos en Sala Monterrey, fue porque si bien es una posibilidad, ¿no?, de implementar una regla que facilite la paridad y que conlleve a la paridad en el ámbito de la integración y no solamente de la postulación, ya el momento en el que se estaba haciendo valer, cuando ya habían pasado los registros y estaban en campañas, se consideró que ya no era el momento oportuno porque ya había quedado todo definido desde ese acuerdo del mes de diciembre. Otro caso parecido, en el que es muy distinto, Querétaro. En Querétaro, también la autoridad administrativa emite un acuerdo en donde establece las reglas para que tendrán que seguirse para la postulación de candidatos a las diputaciones y a los ayuntamientos, y hay una mención muy tímida, prácticamente reproduciendo lo que estaba en la ley en materia de paridad y de las garantías para respetarla. Eso motivó que hubiera una serie de juicios y recursos a nivel local diciendo que ese acuerdo carecía o no cumplía o no garantizaba la paridad plenamente, ¿no?, tanto en la postulación como en la integración. Se emitió una sentencia, pasaron algunas semanas, dictó una sentencia al Tribunal Electoral del Estado en donde les da la razón a la mayor parte de esos promoventes, o cuando menos parte de la razón, y adopta e implementa en la propia sentencia unas medidas que pretendían garantizar la paridad. En específico, obligaba a todos los partidos a postular en el primer lugar de las listas de diputaciones a representación proporcional y de las regidurías de representación proporcional a mujeres. Bueno, obviamente pues hubo una andanada
de juicios por parte de partidos políticos y de los ciudadanos afectados. Nos habrá llegado eso pues, a finales de marzo. Nosotros estábamos resolviendo la noche del domingo 5 de abril, el día que iniciaron las campañas electorales, y básicamente la decisión que tomamos fue revocar la decisión del tribunal porque no había considerado las reglas nuevas que ya estaban en la ley que tenían esa finalidad de garantizar la paridad. Entonces revocamos, pero atendimos algunos aspectos, es decir, ya están los principios ahí, no puedes adoptar reglas nuevas al margen de las que ya están contempladas en la legislación. Y un poco lo que hicimos en esa sentencia fue, a partir de esas reglas, ¿no?, garantizar tanto en la postulación como en la integración, pues, es decir, de una manera garantizar que al final en la integración de los ayuntamientos en Querétaro hubiere una cantidad igual de mujeres y si se podía superior, ajá, y también en la legislatura. Y cosa ahí curiosa, Querétaro, a mí me decía una de las consejeras del Instituto Electoral local, Querétaro se encontraba en el último lugar, ¿no?, de representación política de la mujer en órganos de gobierno, en específico en los órganos legislativos, y ya Querétaro se convirtió, ¿no?, a raíz de esta lucha ciudadana, en el primer estado cuyo Congreso tiene una mayoría de mujeres, o sea, integrada por 13 mujeres y 12. Eso estuvo a punto de lograrse hace un año en Coahuila, ¿no?, que se quedó por un pelito. Pero esto también es gracias a las resoluciones de la sala, ¿no? Si no, de otra manera, pues los partidos políticos seguirían postulando a quienes ellos consideran. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí hay por parte del tribunal una convicción, ¿no?, de hacer efectivos los derechos, sobre todo estos nuevos derechos que está reconociendo la Constitución a partir de la reforma de febrero del 2014, de que tengan efectividad, ¿no?, y que de alguna manera se puedan concretar en la mayor medida posible. Pero poco podemos hacer como tribunales si no hubiere ciudadanas y ciudadanos interesados, comprometidos en la defensa de sus derechos. Claro. ¿No? Oye, pero había un dato que mencionabas antes de entrar al aire, me parecía también interesante, de las impugnaciones que se presentaron ahora en este proceso electoral. Digo, sí, un poco para ofrecer el contexto completo. A ver, en este proceso electoral, obviamente, junto con el proceso electoral federal, que eso implicaba en el ámbito de la segunda circunscripción la elección de 71 diputados por el principio de mayoría relativa, y además de las elecciones locales en estas entidades que te decía, ¿no?, de Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Guanajuato, ¿no? Algunas de ellas con gubernatura en el caso de San Luis, Querétaro y Nuevo León. Eso motivó, digo, si mal no recuerdo, los datos del 7 de octubre del 2014 a los últimos días del mes de septiembre, tenemos algo así como 1.283 juicios y recursos electorales, de los cuales el 70%, algo así como 893, están relacionados con el proceso electoral, ¿no? De esos 893, más o menos el 25% es de asuntos federales y el 75% de asuntos locales. Pero a ver, para irme al caso federal, además de todos los juicios y recursos que se fueron presentando con los procesos internos de selección de los partidos políticos, con los registros de candidaturas, con irregularidades o denuncias o quejas relacionadas con las campañas electorales y todas las demás cuestiones que se estuvieron viendo y resolviendo en tiempo y forma, con motivo ya de una vez celebrada la elección, el primer domingo del mes de junio, el miércoles siguiente tuvieron verificativo los cómputos distritales de las elecciones de diputados al Congreso de la Unión. Y te digo, un escenario que yo no recuerdo en más de 20 años. Yo creo el último proceso electoral federal con un número muy fuerte de juicios de inconformidad contra resultados de elecciones federales, pues yo, 1994, nada más para datos duros, te decía, en la circunscripción tenemos 71 distritos electorales federales. De esos,
de esos recibimos impugnaciones en 59 de ellos, ¿sí? Es decir, solamente 12 no tuvieron juicios. Y de esos 59 distritos impugnados, llegamos a un total de 74 juicios de inconformidad, que es el medio de impugnación específico que prevé la Constitución y la ley para controvertir los resultados y las elecciones de diputados. No, a ver, un estimado en la tendencia en los últimos procesos electorales federales parecidos u homologables, hablamos de 15, 16, 20 juicios de inconformidad cuando mucho. Entonces, y eso nos da una idea, ¿no?, de lo que ocurrió ahora. Las reglas nuevas y unas circunstancias ya muy específicas, ¿no? Como es el caso, te comentaba, de un partido político nacional que se queda a nada, sí, ¿no?, de poder conservar su registro. Eso motivó que muchos de los juicios que se presentaron vinieran por parte de ese partido. Oye, en un minutito que ya se nos está yendo el tiempo, ya nos comió el tiempo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con Aguascalientes? Distrito 1, 6 de diciembre, ¿qué ocurre? Bueno, en la sala regional Monterrey, con motivo de un juicio de inconformidad que promovió el Partido Acción Nacional, se concluyó que debía anularse la elección correspondiente al distrito número 1 de Aguascalientes. Aguascalientes tiene 3 distritos electorales federales. Este es el número 1, que tiene su cabecera en Jesús María. Entonces, la sala concluyó, ¿no?, que debía anularse la elección, porque la diferencia entre primer y segundo lugar, estamos hablando algo así como 430, 480 votos entre primer y segundo lugar, y quedó acreditada, al margen de cualquier otra circunstancia, la intervención del gobernador el día de la elección, acompañando a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, a funcionarios de gobierno y otros funcionarios federales, acompañándolos a votar a las distintas casillas en donde tenían que hacerlo. Esto se calificó como una violación a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe, ¿no?, la utilización de recursos que puedan redundar en una violación al principio de equidad en la contienda. Bueno, con motivo de esa anulación, ya tanto la Cámara de Diputados ha emitido el decreto correspondiente y en consonancia con ello el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha fijado ya un calendario de actividades para que se celebre esa elección extraordinaria el próximo domingo 6 de diciembre. Pues estaremos muy atentos entonces. Marco, muchas gracias por haber platicado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. Le deseo que la pase usted muy bien.